Hola a todos, bienvenidos a Prácticas Nutricionales con. El día de hoy tenemos de invitado a José Carvajal. Él es preparador físico deportivo. Pues me complace mucho tenerte, amigo, y pues muchas gracias por aceptar mi invitación. No, gracias a ti por la invitación, ya la teníamos ahí pendiente y pues por una otra cosa que estuve enfermo y todo, no pudimos estar aquí, pero pues ya Se dio. andamos por este lugar. Perfecto, amigo. Y pues bueno, vamos a empezar con esta pequeña entrevista, ¿va? ¿Desde cuándo te dedicas a la preparación física y qué te llevó a esto? Esto tiene 10, 11 años, empecé como todo mundo, ¿no? En cadenas deportivas, pues con personas del día al día que buscan lo clásico, recomposición corporal, el tema de disminuir de porcentaje de grasa, salud. ¿Y qué me llevó a esto? Yo estaba en un mundo completamente diferente, me dedicaba a la música, de hecho saqué un disco hace muchos años, todavía existían los discos en formato CD, o sea, no había iTunes, estaba apenas saliendo. Y cuando dejo la música, después de haber sacado el disco, hice promoción, demás, en 2013 fue lo que me apasionó mucho lo que hizo el tema deportivo por mí. Realmente digo, yo lo hablo abiertamente, la música y el medio de música es mucho de vicios, ¿no? Hay mucho el tema de vida nocturna, el alcohol, demás. Entonces el deporte me ayudó a mí y quise darle a las personas lo mismo que ha hecho por mí el deporte, pues transmitirlo. Entonces fue cuando decidí comenzar a estudiar todo esto y fue 2014 ya cuando empecé en forma, 12 años ya que llevo en esto. Listo. Ahora, sobre esto, amigo, ¿tú qué tanto piensas que justo descuidaste tu salud en esta etapa donde te dedicaste más a la música? ¿Qué tanto piensas que se descuida la salud en este medio? Bastante, es difícil no mantener un ritmo fuera de lo que conlleva. Hay muchos eventos, hay muchos lanzamientos, alfombras rojas. eh, y sí, el alcohol es como de por medio, de repente por la desvelada, el cigarro, hay quienes van más allá de eso, ¿no? Entonces, es difícil mantenerte en la línea y sobre todo yo estaba muy chico, entonces llega un momento en que despega los pies de la tierra también y bueno, pues el cuerpo también lo va resintiendo. Llegó un momento en que llegué a tener obesidad. Quienes me conocieron en esa etapa, pues comes mal, estás de un lado para otro, mala alimentación, todo eso. Entonces, yo creo que subí como 15 kilos, más o menos. Ok. Y pues realmente esa parte de comenzar a entrenar, ver el cambio que hizo en mí, fue como la motivación y si no hubo un punto en que se salió de control. Claro. Entonces, En esta parte, en esa etapa de tu vida, ujú. ¿llegaste a ser motivo de burlas por tu apariencia física o piensas que no llegó a mucho más de... No como tal, pero cuando tú estás en el medio, tienes que tener una imagen. Entonces, sí sucedió algo y es una historia muy cómica. En el disco yo era uno, ¿no? En el bucle todavía pues, estaba el librito que sale en el CD. Ujú. Y cuando una firma de autógrafos se hacían mucho, pues yo hacía música como para adolescentes, chavos de 20 años, era pop acústico. Entonces, una firma de autógrafos y era en un evento fue en el Poliforum, en World Trade Center. Entonces llegaron pues, muchas chavitas que no me conocían con el disco y pues yo ya tenía Diferente. esa obesidad, entonces sí voltearon y se quedaron así como, si eres tú de verdad. Entonces, no tanto burlas, pero pues el cambio sí pegó. Sí, de imagen ante las personas. Sí, eso es importante. Ahora, amigo, dentro de tu disciplina, la preparación física, ¿nos podrías describir un poco qué es lo que tú realizas? ¿Cuáles son tus actividades dentro del mundo deportivo? Porque es muy extenso. Sabemos que el Claro. mundo deportivo abarca muchas disciplinas. En lo personal, ¿tú cuál es la que más manejas? Eh, Manejo dos vertientes, tanto las personas del día al día, que obviamente es como lo clásico, pero ya hablando de preparación física deportiva, aunque manejo todos los deportes, realmente me he especializado más en deportes de combate, Ok. que fue lo que pues, hizo que conectáramos de esta forma. Eh, Boxeadores, peleadores de MMA, todo lo que son deportes de combate, a mí me apasiona. Digo, realmente yo llevo todo tipo de deportistas, pero los deportes de combate tienen un extra y no es lo mismo que llevar un corredor, no es lo mismo que llevar un futbolista. Hay
cosas muy diferentes y más exigentes en la parte física al llevar a alguien en un deporte de contacto que son peleadores, que realmente las lesiones son constantes, demás, requiere mucho estar analizando, pensando. mm, Entonces, esa parte de los deportes de combate pienso que son mi fuerte, Ujú. aunque realmente pues manejo de todo, pero yo creo que sería la cereza del pastel. Ok, ahora si quieres vamos a entrar un poquito en esas dos vertientes. En la parte de las personas del día a día, ¿tú cuál es el error más común Ujú. que has visto pues en alguien que justo lo ocupa para ya que quiera bajar de peso, que quiera Claro. subir? ¿Qué errores hay más común en la parte de ejercicio, de actividad física que ves en estas personas? Hoy en día, la más marcada es, vi en internet un video y ya pienso que va a ser igualito, ¿no? El copiar ejercicios, el pensar que hay muy buenos consejos y hay buen contenido, claro, pero hoy en día las personas copian lo que ven pensando por hacer ese ejercicio, por seguir la misma alimentación, por hacer lo que me dicen, es lo que me va a dar ese extra, ¿no? Me voy a ver como esa persona y demás. Y algo que nos ha pasado a todos, y pienso que también a ti te tocó, cuando uno pues, ves películas, ves revistas, no sé, Stallone, ¿no? Cosas, héroes de acción sobre todo, en mis tiempos fue eso, Ujú. y piensas que por ir y hacer esto te vas a ver igual que Sí, ellos, vas ¿no? a... Así empezamos todos. Ujú. Entonces, es el error más común hoy en día, el pensar que con 2, 3 ejercicios eso te va a dar una diferencia. Y también el hecho de copiar tanto contenido que no te deja nada o pensar que por hacerlo te vas a ver igual, tu cuerpo no es el mismo, ¿no? Tu cuerpo no es igual, no eres esa persona, entonces eso es muy marcado, pienso que es el mayor error y por eso las personas se desesperan. Ujú. No veo cambios en un mes, en 2, en 3, porque nada más ya me inscribí al gimnasio, pero no tienes un plan para ti, no tienes Exacto. algo diseñado. La alimentación, la alimentación es la base, entonces, ok, puedes ir a entrenar, pero si no te alimentas lo que tu cuerpo necesita, tampoco hay resultados. Entonces yo pienso que ese es el error más común que hay. Sí, ahí concuerdo contigo, amigo. Tú que luego las personas nos guiamos por mucho lo que vemos en redes y también es en esa parte queremos, como bien lo comentas, copiar rutinas, copiar, en mi caso, Claro, las dietas, los alimentos, cuando justo, no porque esa persona le funcione, a ti te va a funcionar. En esa parte así bien es. concuerdo contigo. Todo tratamiento, ya sea en actividad física, en nutrición, hasta en médica, debe ser individualizado porque cada cuerpo es distinto y Claro. necesitamos cosas distintas. Y creo que eso es algo importante, ¿no? Que las personas deberían acercarse con especialistas en estos temas. Ahora, en esta parte, ¿tú cuál es el cambio físico más impresionante que has visto? Eh, Mayormente mis clientes del día al día son mujeres. Ujú. Me he especializado mucho en mujeres. Tengo por ahí Lucía, una cliente de mucho tiempo. Tenía pues un tema de sobrepeso. Con su segundo embarazo pues, fue mayor, entonces tuvimos ahí una baja hasta ahorita, bueno, recomposición corporal de 25 kilos a la fecha, pero obviamente con su ganancia muscular y todo. Es de los mayores que he tenido. Por ahí también una cliente más reciente, Elsa, lleva 24 kilos, pero ella tiene un tema de tiroides. Entonces, Ok. cuando tú batallas con la tiroides, eh, ha sido un largo camino de apoyarnos con un nutriólogo clínico que realmente lleve, ¿no? O sea, Sí, la necesitas parte. ya necesitas un especialista que realmente tenga ese enfoque de la tiroides, es muy traicionera. Puedes avanzar y de repente otra vez vas para atrás, entonces las personas se dan por vencidas. Y aquí el avance que hemos tenido ha sido bastante bueno, el entrenamiento constante, encontrar incluso si se va de viaje, porque ella viaja mucho, también diseño el entrenamiento, ok, ¿cuánto tiempo puedes hacer en casa, en tu hotel? 15 minutos con tu peso corporal, estar en contacto también con la parte del nutriólogo, es muy importante, ¿no? Hacer ese equipo, Ujú. saber qué le están dando y cómo yo también puedo aprovechar eso. Entonces, también con Elsa son cambios físicos que ves el antes y el después.
Cada cambio tiene algo especial, pero esos dos han sido como los que son más marcados. Sí, eso bien lo comentas. Creo que a veces también no juzgamos o prejuzgamos malamente, o lo veo mucho en redes ese tema de que no vemos a lo mejor muchos cambios en las personas, pero no sabes la cantidad de cambios tan solo internamente que ha hecho, Claro que hay. la calidad de hábitos que ha agarrado, cómo poco a poco obviamente se va a ir progresando. Y bien lo comentas, nos vamos mucho con la idea de que con hacer 2, 3 ejercicios ya nos vamos a poner con bastante masa muscular, cuando no es así. Tenemos que llevar pues un plan de alimentación, el plan de actividad física para poder hacer hipertrofia, todas esas cuestiones que son importantes y que al final del día pues tiene que intervenir alguien que sepa, y debe de ser, como bien dices, tratado pues multidisciplinariamente, ¿no? Que es como idealmente. Ahora, en esta parte, vamos a entrar un poquito en la parte de los deportes de combate, que creo que también es algo pues bastante interesante. Tú en esta parte, ¿qué piensas que diferencia a un peleador de un campeón? Híjole, son bastantes puntos. Ahora, yo realmente llevo un tiempo relativamente joven dedicándome a los atletas de combate. Llevo un año. Exactamente en mayo del año pasado fue cuando ya me decidí a aventurarme. Acabé unas especializaciones que hice sobre ese tema y fue hace un año. Uno, la mentalidad. Influye muchísimo la parte cerebral, el tener esa motivación, el tener el enfoque, el saber que te tienes que ganar las cosas, trabajarlas. Hay adaptaciones. Muchas veces el entrenamiento técnico piensan muchos de, pues voy a llegar y el entrenamiento técnico es todo. Entonces, hay personas que no vienen de las adaptaciones físicas, ¿no? Desde que somos niños, no hubo una motricidad en el kinder, no hubo una estimulación. Entonces, no hay ciertas cuestiones físicas que ayuden a que tenga todo el potencial. Y luego viene el problema que en la parte técnica no se los desarrollan, porque regularmente, y es un error que realmente pasa en el medio, en muchos gimnasios se suelen enfocar de ya lo trae, este ya lo trae. Y a lo mejor le echo un ojo a los que están a la mitad y a los otros los rezaga, ¿no? Y eso está mal porque tienes que desarrollar a todos. Entonces, las adaptaciones son importantes. El tener un buen equipo y un equipo real, como en todo medio hoy en día hay muchos que se dicen entrenadores, preparadores y no lo son. Ya se hace fácil, ¿no? Agarra un par de manoplas y ya con eso. Tienes que saber cómo cuidar a alguien, cómo mentalizarlo y sobre todo mantener tu cuerpo. Por eso la preparación física es importante, más allá de desarrollarte cualidades, tu fuerza, tu resistencia, la potencia, el prevenir lesiones. ¿Por qué? Porque puede ser muy bueno, pero si no cuidas tu cuerpo, si no le das esa atención, todo eso puede ser buena también. Todo ese avance que tú tienes, pues en algún momento una lesión se acaba todo. ¿Por qué? Porque no lo cuidaste, porque insististe en seguir, no le diste una atención adecuada. Y lo más importante, la humildad, ser humano, el realmente ser humilde. En este año he conocido muchos peleadores, estoy trabajando con gente que tiene esa humildad y a mí me gusta también, ¿no? Creo que es importante que cuando trabajas con alguien, pues tiene que tener esa cualidad. Entonces, si una persona tiene esa humildad, esa sencillez, el estar abierta a escuchar, a aprender de los demás, al escuchar a tu equipo técnico, preparadores físicos, tu nutriólogo, bla, 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 es importante y lo más importante es perseguir tu sueño. Muchas veces digo, y es un error humano, está bien, no todos los días vas a tener la misma energía, pero si te mantienes en la línea y estás luchando, ok, si por aquí no funcionó ahora, voy a tomar este camino. Pienso que eso es importante, el tema mental unido con la parte humana es muy esencial. Sí, bien lo comentas, toca la parte de la disciplina es muy importante. Ahora, en esta parte, ¿tú consideras o qué piensas que tiene más peso, la disciplina o el talento?
Van de la mano. Es que la disciplina te puede llevar a generar el talento y puedes tener talento que sin disciplina no va a funcionar, ¿no? Entonces, es una balanza. Pienso que tienen que estar en la misma línea. Hay quienes nacen con el talento, vamos al mismo tema de las adaptaciones. Las adaptaciones, pues ya las traes. Esa disciplina vas a desarrollar que ese talento nato que tú ya tienes se explote. Y hay personas que no saben que tienen ese talento, pero la disciplina las lleva y los lleva a descubrirlo. Entonces, va muy de la mano. Pienso que es la balanza 50-50. Ok, eso me parece bastante adecuado. Ahora, amigo, dentro de esta parte, muchos peleadores, lo hemos visto, inician desde muy chicos o muy jóvenes a entrenar. Hay unos que un poco después, pero la mayoría de los peleadores empiezan muy jóvenes a entrenar. Okay. ¿Tú cuál es el error más común que has visto en atletas jóvenes que no logran llegar a donde quieren? ¿Qué los frena en este camino? Híjole, son varias. Hay muchas caras de esta moneda. Uno, el desesperarse. El pensar, me meto y todo va a ser fácil. También cuando viven la realidad, los chavos, muchas chavitas, malos chavos, digo, yo soy bien real y bien honesto. Muchos, claro, tienen el sueño, ¿no? Quieres ganar dinero, quieres ser famoso, quieres ser campeona, pero hay un momento en que tienes que tener la pasión deportiva y que realmente te apasione ese deporte y que no te gane más pues, estoy buscando tener el coche último modelo y la mujer rubia y bla, 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 porque es la realidad, o sea, sí, ahí está mucho ese pensamiento, ¿no? Sí. Entonces, cuando se dan cuenta que no es así de fácil, que es un negocio también, porque este medio es un negocio, esa es la parte, cuando te encuentras, ok, puedes ser buen deportista, pero quizá no tienes ese extra para el negocio, o el negocio te frena y no sabes ya cómo manejarlo, la frustración, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ya decides no continuar. Muchos van bien y se empiezan a deslumbrar por ciertos detalles que hay ciertas, pues se inflan, que es algo humano, es normal, pero cuando no sabes mantener ya los pies en la tierra y te empiezas a alzar, malas experiencias con sus equipos, eso también te frena. Entonces hay muchas caras. También lo he visto, ¿no? El romance, tienen el novio, la novia y descuidan eso. Entonces, el deporte es celoso. Ser profesional conlleva muchos celos. Quieres ser profesional, como toda la vida, tienes que sacrificar ciertas cosas en un momento, poner la balanza y o me enfoco en esto al 100%, claro, teniendo tu vida diaria, haciendo tus cosas, tu familia, puedes tener tu pareja, tu novia, bla, 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 pero tienes que saber cómo equilibrarlo. Y si no sabes ese equilibrio, es cuando también te tropiezan. Entonces, pienso que sería eso lo importante. Y bueno, las lesiones, ¿no? O sea, la lesión es lo más fuerte que hay. Puedes ir muy bien y ha habido muchos casos. Empiezan como amateur, van subiendo y van ganando sus profesionales y de repente incluso hasta un accidente automovilístico, no sé, cosas, ¿no? O sea, la vida también no la tenemos ya hecha, entonces son muchas caras y a veces es suerte. O sea, la verdad, hay personas con más talento y lo puedo hablar deportivamente, pero tú puedes estar en el momento indicado, con las personas indicadas y eso te va a cambiar la vida y te van a dar las oportunidades que otros quizá no van a tener. Exacto. O un sponsorship, el tener un patrocinio, a alguien le caíste bien, vio algo en ti y eso te va a cambiar, ¿no? Por completo. Entonces, todo eso hace que muchos se frenen y la parte económica, porque puede ser muy bueno, puede ser muy buena, pero sabemos que el deporte en México y tío, todo rubro, pero el deporte en México es una inversión. Entonces, desde el preparador técnico que tiene a los niños, el preparador técnico es el que acaba yendo a llevar a los niños, ¿no? A los eventos, a los torneos. Los papás están viendo cómo sacarlo del uniforme, luego pues, ven cómo se cooperan entre la familia, además.
Hay quienes tienen la economía, hay quienes no. Entonces, hablando de eso, también la parte económica es lo que te puede frenar muchísimo. Totalmente. Sí, en esta parte concuerdo contigo. Creo que de lo más importante es no desesperarse en el camino. Muchas veces me imagino que estos deportistas jóvenes piensan que va a ser mucho más rápido de lo que es. Hay veces que sí tienen, como bien lo comentas, esa suerte, Claro. pero normalmente es trabajo. Hay trabajo detrás, desde deportivamente hasta nutricionalmente, hasta bien lo comentas, dejar cosas de lado. Muchas veces no nos imaginamos, pero hay deportistas que su vida no es una vida normal, es una vida dedicada, bien lo comentas, al deporte, y dejan muchas cosas de lado que no te imaginas al momento, no se imaginan los jóvenes al momento de querer llegar a ser Más grande. como un Canelo, pero no se imaginan todos los hábitos, todo el estilo de vida que rodea el Canelo, y es importante que no se desesperen y que intenten tener ese tipo de hábitos y seguir entrenando y seguir, como bien lo comentas, tener esa disciplina que siento que es importante. Ahora, en esta parte, ¿tú qué hábitos piensas que diferencian a alguien talentoso de alguien que justo llega a ser campeón, que llega a ser alguien, pues, digámoslo así, un top, un deportista de nivel top, de nivel élite? ¿Qué hábitos tú consideras que diferencian a estos deportistas? Ese hambre de yo voy a ser el mejor, voy a ser la mejor, o sea, esa te levantas a la misma hora todos los días y vas a hacer, pues, es una rutina diaria, o sea, realmente es, te paras, ok, ¿cuál es la primera parte? Vas a ir a correr, va a ser la parte física, la parte técnica, todos los días, ¿no? Y es todo medido al tiempo, el tener esa disciplina, no todos tienen la disciplina. El tener buenos hábitos hacia tu cuerpo, el no tener vicios es muy importante. O sea, el tema, digo, hay quienes lo han hecho con vicios, son pocos casos, pero realmente te das cuenta, ¿no? El que se para todos los días, a tal hora, hace las cosas, así duerma poco, así vaya a trabajar, así haga lo que haga, está manteniendo sus entrenamientos, la alimentación. Ok, pueden ser, porque la mayoría, un atleta empieza joven. ¿Y qué pasa en la adolescencia? En 20 años, 17 años, que es cuando empieza como realmente tu carrera. Digo, hay quienes empiezan después, pero es la edad más, ¿no? De empiezas a tener novia, empiezas a... Está la fiesta, salidas con amigos, salidas con amigas, en las chicas, entonces... llega el momento en que, pues, ni modo, me pierdo todo eso. ¿Por qué? Porque estoy persiguiendo mi sueño. Sí hay una cara real de a veces, como no lo hicieron, cuando ya se presenta más adelante con una exposición, quienes llegan lejos, se sale de control, pero ahí te das cuenta, quienes lo saben mantener desde el inicio hasta el final, son los que marcan la diferencia. Y tener una buena guía, o sea, volvemos a lo mismo, un equipo, el preparador técnico, te das cuenta muchas veces desde cómo les habla, cómo los motiva, se vuelven hasta como segundos padres de cierta forma. De mi lado, como preparador físico, también el darles ese apoyo. Hay también muy buenos psicólogos del deporte, no sé, quienes buscan como todas las herramientas. Obviamente, si no tienes la economía, hoy en día el internet es una maravilla, ¿no? Ponte a leer, busca, ok, tengo temas de ansiedad antes de la competencia, ¿qué puedo hacer? No sé, o sea, todo, ¿no? Si no tienes dinero, busca las herramientas gratuitas. Entonces, quienes se interesan, quienes analizan incluso el qué hice mal, qué me hizo falta, veo el video de mi última pelea, de mi último partido, etcétera. El escuchar, el aprender de tus compañeros, esa apertura yo creo que es parte de esa disciplina de la que te hablaba, ¿no? Y es una rueda, o sea, sí es un círculo, y por eso muchas se desesperan porque tiene que ser un círculo monótono. Es una monotonía, entonces hay quienes la monotonía dicen, no puedo, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y es normal cuando sienten que no los lleva a donde ellos esperan, nada más salte de ahí, genera un nuevo círculo y
Inténtalo, exacto, ¿no? Entonces yo pienso que eso hace la diferencia, la constancia, la disciplina y saber cómo manejar ese día a día cíclico. Claro. Sí, aparte, bien lo comentas, también la parte mental, la mentalidad que debes de tener, porque justo uno esperaría que fuera una línea recta, Claro. pero vamos a encontrar muchas bajadas, muchas subidas que también llegan a ser un gran problema en los deportistas, cuando, como bien lo comentas, cuando tienen a lo mejor su primera victoria y se les puede a lo mejor dejar de prepararse para la siguiente. O al contrario, cuando tienen su primera derrota, cuando hay caídas, cuando hay problemas económicos, financieros, etcétera, creo que la mentalidad es algo muy importante. Sí. Y algo que mencionabas hace ratito, que bien también lo comenta Toque Liga Topuria, que habla de que la suerte no solo es suerte, también habla de un trabajo que hay detrás y que se conecta. Y en el momento que se conecta es cuando llegas a hacer pues grandes cosas. Y en esta parte de la mentalidad yo sí creo firmemente en que si un deportista debe o quiere llegar a ser profesional o quiere llegar a ser un top, debe de pensar como un top, ¿no? O sea, debe de pensar en los tops. Canelo tiene un psicólogo, tiene un nutrólogo, tiene un preparador físico, entrena todos los días, tiene estos hábitos. Debes de pensar igual o buscar la manera de asimilar lo más posible a lo que tiene Canelo para que puedas llegar a tener pues lo que puede llegar a tener Canelo, ¿no? Que eso es importante. Y ahora, de esta parte, ¿tú qué deportista es el que consideras o que has visto que tiene una mentalidad impresionante, que lo ha llevado a donde está? Fíjate, hablando en deportes de combate, ya lo mencionaste, Topuria es, digo, desde la preparación física que trae, el doctor Aldo es de los que más admiro. El doctor Aldo es un preparador físico enorme, programa, o sea, bien lo decías, la parte psicológica, un campeón, una campeona, ya se refleja y ya se ve como tal. Y te tienes que estar viendo desde esa victoria que vas a tener, cómo la ganas, tu mente está también trabajando, la estás entrenando todos los días. Estás actuando también, ¿no? Exacto. Y yo pienso que Topuria es un buen ejemplo de esa constancia del trabajo que hay que hacer. Obviamente, pues bueno, es una maquinaria que tiene atrás, ¿no? De poder económico, pero le ha costado, no es algo que llegó de la nada. Por ejemplo, tocando el tema de su preparador físico con el doctor Aldo, pues lleva desde que Topuria tenía 16, 17 años, lo encontró desde ahí y por eso lo ha ido trabajando día con día, ¿no? Con el equipo técnico. Entonces, ese es un ejemplo que las cosas no son de la nada, es un proceso de años y no está mal si ves que no es tu lugar el buscar a lo mejor otro equipo en algún momento general, ¿no? Si no es tu lugar. Pero muchas veces, y lo pasa mucho con los chavitos, empiezan con alguien y a lo mejor ven que le dan más peleas con otro preparador técnico y se deslumbran, pero quizá no era el adecuado, ¿no? Entonces, este caso de que hablamos, ¿no? De Topuria es el mayor ejemplo, se ha mantenido con la misma persona, con el mismo equipo, se han ido añadiendo algunos en el camino. Si tú estás en el lugar correcto y evolucionando, porque tiene que haber una evolución, es lo mejor. Entonces, para mí, Topuria sería un ejemplo claro de eso es bien importante. Justo bien lo tocamos el tema de la disciplina, el tema de la mentalidad, de no desesperarse en el camino. Va a haber altas y bajas, tan solo, ¿no? Como bien lo comenta Sigue Topuria, uno piensa que es suerte, ¿no? Que es de la noche a la mañana, pero llevan años de trabajo desde que está niño. Y a lo mejor si tú le preguntaras a él qué cosas ha dejado de vivir para estar donde está, te podrá contar infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, hace poquito estaba leyendo una entrevista que hicieron a Gio Dos Santos, es un futbolista, que decía que nunca ha habido una boda hasta que ya tenía como 30 años. O sea, cosas que justo para uno a lo mejor es como muy, pues la fiesta tal fin de semana, tal así. Y justo, muchas veces también pasa lo contrario, como en el caso de él, que también llegó a tener temas después ya de un poco de alcoholismo. Pero justo esas cosas que tú no ves que desde niños dejan de hacer por llegar a ser un profesional. Y son cosas que bien importantes que toca, como bien lo comentas, afortunadamente ahorita ya existe internet y si alguien quiere dedicarse al deporte puede buscar referencias de su deporte, ¿no? Y ver qué tipo de cosas están haciendo los profesionales, qué tipo de hábitos,
qué tipo de gente está rodeada a su lado, qué tipo de cosas están dejando o no de hacer. Y creo que eso es algo pues bastante importante. Ahorita me tocó, justo ahorita acordándome, alguien que a mí me impresionó mucho su mentalidad es el Taga Rangel, también es un futbolista que apenas va, lo menciono por el tema del mundial, que él, yo lo conocí antes de pandemia, en el 2019-2020, y una de las cosas que más me impresionó es que él me dijo que iba a trabajar por llegar a ser portero del mundial. Okay. Y en esos momentos a lo mejor mucha gente pues lo veía raro, ¿no? ¿Cómo piensas eso? Y actualmente es, sin lugar a duda, a lo mejor por algunos lesionados, algunos ya pasó su etapa, es actualmente uno de los mejores porteros mexicanos que hay. Entonces esa mentalidad la llevó a cabo durante tantos años y ahorita lo posicionó pues en donde está y compró su sueño, pero no solo a base de, bien lo comentas, no solo a base de promesas, sino lo hizo realidad a sus posibilidades, evidentemente. Entonces creo que eso es algo importante, aparte de la mentalidad, siempre va a ser importante. Ahora vámonos un poquito de tema. Algo complicado que tienen los deportes de combate es el tema justo físico. Una de las cosas más difíciles que tienen estos deportes es que son deportes de categorías de peso, en donde tienen que dar un peso en báscula muchas veces un día antes, muchas veces ese mismo día, muchas veces horas antes, muchas veces pueden ser días antes, pero normalmente tienen que dar un peso en báscula para poder subir a pelear en la categoría que les corresponde. Y dentro de esta parte sabemos que hay muchas cuestiones que pueden dañar la salud, como son los cortes de peso. En tu caso, ¿qué opinión te generan estos cortes de peso? ¿Cómo lo llevas tú como preparador físico el tema de un corte de peso? Fíjate que cuando me adentré en este medio, yo lo hablo bien abiertamente y si te encuentras primero que la realidad es que muchos preparadores técnicos no tienen la educación de cómo explicarle sobre todo en el boxeo me ha pasado que lo he encontrado. Muchas veces es, ok, ya viene la pelea y los chavos simplemente dejan de comer, no, pues té de manzanilla y una manzana, eso no es un corte de peso. Te estás mal pasando. Voy a hablar primero como de la parte mala, ¿no? Que me he encontrado. No hay la cultura o no hay la educación, quizá, de... El corte de peso no se trata de que te mates de hambre, que perjudiques tu cuerpo para llegar. Uno, estás teniendo un catabolismo muscular, pierdes esa densidad muscular. También pasa mucho el tema del desgaste físico, los ves como llegan porque no siguieron un plan estructurado. El corte de peso lo puedes hacer con tiempo, puedes seguir comiendo bastante bien, nutriéndote, porque es nutrirte, saber qué tienes que meter, en qué tiempos, en qué momento empiezas a bajar los carbos, metes más fibras, qué comes. Ok, no hay tanta economía, con una canasta muy básica se puede hacer. Sí. O sea, se pueden buscar los alimentos que estén a tu mano, pero no está la cultura, no está la educación. Quienes saben hacerlo ya tienen algo más profesional, desde su preparador técnico, físico, su nutriólogo. Puede que no tengas el nutriólogo, pero un buen preparador técnico, quizá no tengas el físico tampoco, te va a decir, ok, vamos a empezar a hacer esto y a ver cómo vas, ¿no? Estás al pendiente. Entonces, algo que yo le platico mucho con quienes trabajo, la mayoría tienen las indicaciones ya bien hechas. Pero cuando inicié, sí me di cuenta de las fallas que había en muchos. Y tú lo notas, ¿no? En una pelea, el físico de alguien, se le ve la densidad muscular que llega a la pelea y en el corte y ya llega con un buen tono muscular, a cuando se les ve la piel lisa, las ojeras, se ven que realmente estuvo mal hecho. Entonces, ¿cuál es el mayor consejo? No es que tengas que estar siempre con la alimentación tan cerrada, porque también tienes que tener tu parte pues de descanso, porque no puedes llevar al cuerpo al límite todo el tiempo, pero sí mantener tu alimentación pues saludable, balanceada, también porque eso te lleva a rendir en el gimnasio, en el entrenamiento y demás.
Entonces mi consejo para ellos siempre es, hazlo con tiempo, hazlo con un profesional. Ok, no tienes el profesional, el equipo técnico a lo mejor no te guía, yo te ayudo, pero mi parte pues más pues pensante, que realmente lo mejor, canalizarlos, ¿no? Muchas veces por ahí está la nutrióloga, se llama Victoria Áviles, es de Sonora, ella se especializa en deportes de combate, te voy a pasar su Instagram, es muy muy buena. Está también uno de mis maestros, Sivan Ávila, él tiene Califa Combat, él trabaja con boxeadores profesionales en el aspecto de nutrición y de ellos he aprendido mucho, ¿no? Entonces, prefiero canalizar con alguien, oye, ve esta opción, muchas veces se da y yo también lo hago, ¿ok? No tienes quizá la parte económica grande, ¿cuál es tu presupuesto? O sea, sé sincero, tal cual es. Veo cómo te ayudo. También se vale, ¿no? No es estar cerrado. Entonces, para mí es eso, el decirte, ok, hazlo con tiempo, te presento opciones, no tiene la economía, ok, no tienes el apoyo de otro lado, yo te ayudo en eso, ¿no? Adelante. Pero sí que entiendan que no es algo, ya, para mañana ahí dejo de comer y me malpaso, ¿no? Porque el cuerpo lo va a resentir. Entonces, volvemos a lo mismo. Tu carrera deportiva tiene que ser previniendo y pensando a futuro. Si no cuidas tu cuerpo hoy y lo llevas a un límite de mala forma, tu carrera así se va a acabar. Entonces, sí, eso es bien importante. Digo, al final del día, corte de peso, bien lo comentas, debe ser planeado específicamente, adecuado a cada persona, debe ser individualizado, porque no puedes seguir totalmente los consejos que a lo mejor le sirvieron a tal peleador, que muchas veces se da eso. Entonces es bien importante que sea planeado con gente que sepa de tema, especialistas en estos temas. Y como bien lo comentas, no debe de ser morirte de hambre. Muchas veces normalmente reduces a lo mejor la ingesta o haces un déficit no tan agresivo un mes antes de tu pelea y con eso puede ser más que suficiente. A lo mejor el día previo va a ser el más difícil porque es el día que vas a hacer la deshidratación, porque es una deshidratación y que al final del día volvemos a lo mismo. Toque es importante eso, saber que normalmente siempre los cortes de peso cuando se ocupa un método de deshidratación siempre van a causar en algún problema daños a tu salud. Siempre, siempre, siempre. Más bien tienes que ir previniendo para que estos daños no sean tan fuertes. Tan solo Lazy Boy, que hace poquito salió, pues, que tiene un daño renal, claro, justo por este tipo de deshidrataciones y después ya que dio peso en báscula, al otro día tenía que pegar, entonces tiene que hacer una hidratación. Entonces toda esta cuestión debe ser súper planificada y tengo que no dejarse tan a la ligera como muchas veces bien comentas que se deja, que dejo de comer una semana antes, ya no como nada y ya no tomo agua y así. Creo que son errores muy comunes que bien comentas. Creo que afortunadamente ahorita ya hay internet donde puedes investigar más del tema, pero siempre acercándote a un especialista que te concuerde y que te ayude a planear claro, esta parte, ¿no? Y que es bien importante, digo, al final del día lo hemos visto, bien lo comentas, también llega a pesar dentro del octágono. No sé si te ha tocado ver peleadores que se suben con un mal corte de peso y que en el momento de la pelea se nota que no están al 100% cognitivamente, físicamente, y pues eso pierden, llegan a perder, sí, por hacer mal un corte de peso, ¿no? Que es importante como conocerlo. Y en este otro tema, ¿tú qué consejo le darías a alguien que va a hacer pues un corte de peso, que puede ser su primer corte de peso, que a lo mejor no tiene un equipo multidisciplinario atrás? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere realizar un corte de peso? Número uno, que investigue. Es bueno apoyarte del profesional. Obviamente es lo más básico y elemental, pero es importante en un corte de peso que tú también investigues qué le va a pasar a mi cuerpo, qué tengo que hacer, qué me puede dañar y cómo tengo que llegar a la competencia. Porque el error es pensar, y creo que eso es algo muy importante. Muchos, y eso lo he aprendido también, se ve como venció el primer rival, ¿no? Pues, se dio el peso. No es tu rival, es algo que tienes que hacer. El dar el peso es tu obligación.
Entonces, ¿cómo yo tengo que llegar a dar ese peso? Y no es simplemente dar el número. El número puede estar si dejas de comer, si tienes malos hábitos, si tu carga y descarga de agua la haces muy extrema. Eso no es dar simplemente el peso. Es, ok, vas a dar el número, pero ¿cómo va a estar tu cuerpo en ese momento cuando des el número? Lo que tú hablabas también, no solo en la parte muscular, física, el cerebro tiene agua, ¿no? Entonces, en esa descompensación, porque realmente llevas al cuerpo a descompensarse, en la descarga, el cerebro tiene una baja de agua. Entonces, ¿cómo vas a mantener esas funciones cerebrales también? Todo se conecta a tu sistema nervioso, demás. Entonces, es una cadena el pensar, voy a dar el número, pero ¿cómo tiene que estar mi cuerpo cuando dé ese número? Claro. ¿Cómo tiene que estar mi cerebro? ¿Y cómo voy a tener esa supercompensación? Cuando tú te regeneras, digamos, cuando tú te preparas para ya estar en el ring, en el octágono, en el culturismo también pasa, ¿no? Entonces, tu desempeño, ¿qué necesito yo? Eso sería analizar el primer punto. Apóyate de un profesional, no lo tienes, ok, investiga, habla con tu preparador técnico, guíate. Es importante saber si no es tu mismo cuerpo, pero quizá no, si no tiene las herramientas, no solo escuches el consejo de tu amigo que también pelea, de tu compañera, de tu compañero, porque a lo mejor su cuerpo está diseñado para resistir eso. Y tú lo imitas y no puede ser el mismo resultado y puede acabar mal. Entonces, apóyate siempre de alguien, vale la pena. Es una inversión, eso es lo más importante que tienes que entender. Hay opciones que no requieren tanta economía, pero es una inversión que a la larga pues va a ser algo bueno para tu carrera. Entonces, tener un nutriólogo es esencial en el deporte. Busca opciones, hay buenas opciones económicas y lo más importante, el cómo recuperarte, porque muchos ya dieron el peso y a lo mejor no saben qué comer, empiezan las molestias gástricas, viene diarrea, vienen las náuseas, el vómito o el rendimiento, ya están en el ring, en el octágono. Y me ha tocado más en el boxeo, hace rato que me preguntabas más bien, se les nota, ¿no? O sea, en la movilidad, en la conexión neuromuscular, la reacción no es igual. Y cuando les toca a un oponente que sí tiene una base muscular sólida, que no hubo una descompensación, y tú lo notas, o sea, se ve el cuerpo liso, ¿no? Lo baso mucho en el culturismo porque también hay cortes de peso. Y tú te das cuenta cuando el músculo se ve, los cortes, la profundidad, la densidad, es lo mismo en un peleador. Y es muy diferente cuando tú te das cuenta que estuvo mal llevado porque se ve lisa la piel. O sea, el músculo no tiene esa densidad. Entonces, yo comparo, uso esta expresión para los deportes de combate, tu cuerpo tiene que estar listo para la guerra. Si no está listo, pues vas a perder. Claro. Y lo más importante, puede venir una complicación de salud y tu carrera a futuro se puede acabar bastante pronto. Entonces, Sí, no solo es perder en el octágono, también puedes perder muchas cuestiones fuera de, como ese tema de enfermedades, de daños que puedes realizar al no hacer bien un corte de peso. Y en esta parte es bien importante. ¿Cuántas veces no hemos visto que se suben a la báscula y hasta necesitan casi que los carguen de tipo de deshidratación que llevan y que evidentemente pues al otro día que pelean no se va a recuperar al 100 y eso va a hacer que probablemente pierda, ¿no? O, en el mejor de los casos, claro, que pueda llegar a subirse a pelear. Entonces, pues eso es bien importante, siempre planear esa parte. Si se puede acercar con un especialista sería algo mejor, como bien lo comentas, es una inversión, porque siempre te va a causar daño, pero que te haga el menos daño posible a corto plazo. Y pues es una inversión en tu cuerpo, como bien lo comentas, a lo mejor ahorita no te importa, pero en 10 años que ya tengas más peleas y empieces a ver ese deterioro, vas a decidir mejor haberlo hecho desde un inicio. Y bien lo comentas tú con esa parte, muchas veces se acercan a lo mejor con quien nos entrena o con peleadores que ya han hecho este tipo de cosas
y hay métodos que ya están muy desactualizados y que al contrario, en lugar de beneficiarte, pues no te van a servir de mucho. Entonces Claro. siempre acercarse con alguien que sepa del tema y que ya haya llevado también algún corte de peso, porque también es importante que tenga esa experiencia. Y ahora, ¿qué consejo le darías a alguien, dejando a un lado la parte de los deportes de combate, que quiere decidir hacer un cambio físico en él? Para tener un cambio físico, lo primero es la motivación. Eso es lo más importante. Y saber que es un proceso. Vas a iniciar, es obvio que al inicio vas a tener cambios porque nunca lo habías hecho. Entonces, ¿cuál es el verdadero reto? Cuando tu cuerpo dice, ya hasta aquí generamos estos avances, tu genética ya empieza a encontrarse realmente con su verdadero cuerpo, su densidad muscular, su ganancia, su recomposición, o sea, todo lo que compone su cuerpo, ¿no? Genéticamente. Entonces es cuando se desesperan y por eso tienes que siempre llevar una evaluación constante, el monitorear tus avances, porque si no, no sabes qué está pasando. Entonces, siempre llevar eso, ¿no? En los cambios físicos, algo que, por ejemplo, yo les pido mucho son las circunferencias, las medidas, tomamos fotos de archivo, frente, perfil y espaldas, porque ahí es cuando hasta empiezan a decir, oye, sí es cierto, ¿no? El femoral me cambió, el hombro está más redondeado, la espalda baja, todos esos detalles. Porque sí lo vas a ver al inicio en la báscula. Siempre les digo, no te fijes en la báscula y tú lo sabes. La báscula es un indicador, pero no es la realidad. Exacto. La recomposición corporal es lo que vale, cuánta ganancia muscular tienes, la retención de agua, cómo cambió, Exacto. porcentaje de grasa. Eso es lo que tú tienes que tener monitoreado, entre otras cosas. Entonces, si tú empiezas a ver fotos, ok, ¿no te gustan las fotos o tema privacidad? Porque se vale. Lo hago con muchos clientes, ok, mídete nada más. Hay personas también que, oye, es que si me mido, pues el tema psicológico, ¿no? No puedo controlarlo. Personas que ya tienen, como hay temas que han pasado por desorden alimenticio. Entonces, es la otra, ok, no lo vamos a ver con medidas, lo respeto, y se vale también si tienes como esa situación. ¿Cuál es la otra opción? En las tallas. No, si lo estás buscando en estética, a ver, esta chamarra, oye, pues, ¿cómo lo sientes? No, es que sabes que ya me queda mejor. Y el pantalón ya me queda, ok, son indicadores. Entonces también se vale, ¿no? Eso, si tienes ese problema, eso. Y entender que es un proceso, cada proceso necesita un plan. No puedes hacerlo de la nada con un profesional y necesitas algo exclusivo para ti. Claro. Muchas veces, y ese es el error que pasa también, ¿no? Muchas personas no saben que el pagar un gimnasio te incluye algo general. Quieres algo específico, necesitas un plan nutricional con un profesional, necesitas un verdadero profesional. Sí vas a encontrar en un gimnasio buenos elementos, pero hoy en día, y lo hemos platicado, ¿no? Ya hay papeles de un fin de semana que dicen eres entrenador, ya hay papeles o cursos de aprende a hacer dietas, ¿no? En 24 horas, 48 horas. Muchas personas piensan que utilizar la inteligencia artificial ya te dio todo y la realidad es que no, está recabando información general, te está dando un compilado, ¿no? Más o menos de muchas personas. Necesitas ser evaluado, necesitas ser evaluada, tener ese plan específico y un seguimiento. Entonces, yo soy siempre abierto a esta parte. Necesitas invertir, necesitas invertir. Claro. Ahora, no tienes la inversión. La realidad es que hay personas que se van a adecuar a tu bolsillo. O sea, siempre va a haber especialistas que a lo mejor puedes empezar con ellos. Y otra cosa, también es una realidad, no vamos a mentir, hay personas, y yo siempre les pregunto a muchos, ¿no? Más cuando trabajé mis años en cadenas deportivas comerciales, ¿cuánto te gastaste de fin de semana en la botella ni en el antro? No, es algo real. No, es que no tengo dinero y esto. El sábado te gastaste 4,000 pesos en 2 botellas y en la fiesta. Entonces, sí lo tienes. Pero muchas veces no le damos el valor. La prioridad, ¿no? También. La prioridad.
y es tu cuerpo, es tu salud. Entonces, la inversión que hagas hoy en tu salud, porque tu cuerpo es tu salud, te va a evitar, quizá no te puede salvar al 100%, pero va a hacer que minimices el riesgo de enfermedades, de a futuro estar gastando en medicamentos, hospitales. Entonces también véanlo de esa manera. Sería mi consejo eso, ¿no? Resumido, ten un plan, acércate a un profesional, no te desesperes, es un proceso. Y lo más importante, pues piensa a futuro. ¿Qué te va a dar esta inversión hoy a futuro, ¿no? Claro. Sí, ahí bien importante, volvemos a lo mismo, debe de ser individualizado. No lo que sirva a otra persona, como bien nos dices, lo que encuentras en internet puede que no te sirva a ti y eso debes de tenerlo en cuenta. Y algo que me pareció muy importante que tocaste, creo que muchas personas el error más común es que se llegan a desesperar porque al principio ven cambios bastante notorios. Claro. Y hay un momento donde no que no haya cambios, sino que se mantiene como más lineal, pero ahí es donde siento que las personas se estancan. Bien lo comentas, peso, no debes de sentarte en el peso de la báscula, no interviene todo. Muchas veces puedes a lo mejor al principio por actividad física y alimentación bajar tantos kilos, pero lo importante también es justo bien lo comentas, qué porcentaje de grasa estás disminuyendo, cuánto porcentaje de músculo estás obteniendo y muchas veces también se les olvida que cuando quieren una recomposición corporal, el músculo también pesa. Claro. Entonces, a lo mejor vas a bajar kilos de peso, pero a lo mejor puedes empezar a bajar menos porque también estás adquiriendo músculo, estás teniendo una hipertrofia y eso también es parte de... Creo que la gente tiene que empezar a dejar de pensar que puede ser tan fácil o tan rápido. Y bien lo comentas, invertir en su salud al final del día debe de ser una inversión a futuro que muchas veces pues no, la dejamos de un lado, como bien lo comentas, preferimos gastar en otras cosas que también está bien, pero siempre es bien importante tu salud, es como prioridad, ¿no? Y pues ahora, amigo, para cerrar, un consejo que quisieras dar a alguien que el día de hoy se quiera rendir. Persigue tus sueños, los sueños, y eso me ha enseñado la vida. Siempre he cumplido todo lo que quiero, subidas y bajadas. Rodéate de personas que también cumplan sus sueños, eso es importante. Si es muy real, si te rodeas de el efecto la manzana podrida, va a podrir a las demás. Si estás en un ambiente nocivo, va a ser lo mismo. Entonces, persigue tus sueños, trabájalos. Eso es algo que hace rato mencionaste, ese punto. Una cosa es soñar y otra cosa es voy a perseguir, voy a construir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Y te vas a topar con pared, entonces tienes que aprender cómo saltarla, qué hacer. Busca varias alternativas, ve buscando el camino y no te desesperes porque lo vas a lograr. Entonces, la verdad para mí los sueños sí se hacen realidad y por eso también me gustan los deportes de combate, el trabajar con atletas deportivos. Me gusta ser partícipe de que las personas cumplan sus sueños, entonces pues háganlo, no hay más. Exacto. Y pues muchas gracias, amigo, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por la entrevista. Creo que hay partes importantes que a las personas le pueden interesar y que puede ser también un factor de que pueda llegar a alguien que de verdad necesite escuchar ciertas cosas. Y pues no me queda más que agradecer tu tiempo, amigo. No sé si quieras dar tus redes sociales, algún mensaje, algo que quieras anunciar. Sí, claro, pues gracias por la invitación. Pues primero, más que seguirme a mí, pues también vayan a seguir ahí al Nutri en sus redes sociales. Síganlo en Instagram, en YouTube. No solo este capítulo, hay varios, hay bastantes invitados a contenido muy interesante. También en mis redes sociales, José Carvajal, preparador físico, así me encuentras en Instagram. Lo más fácil, me localizas por los lentes, es como... Tu identificación. La identificación, no hay pierde. Y pues estamos a la orden. Sigan a los atletas que llevo, que apoyo. El deporte es muy bueno, cambia vidas y pues no hay más. Entonces, pues un gusto estar por aquí y esperemos vernos pronto también más adelante. Perfecto. También de este lado les voy a dejar mis redes sociales y pues muchas gracias por tu tiempo, amigo. Oh, pues sería todo. Gracias.